¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Arrancamos la semana con mucha información del rebaño sagrado Chivas que prepara este partido de la jornada 16 contra los Gallos Blancos del Querétaro. Y en este video vamos a platicar de lo que ha estado rondando las redes sociales de todos los chivermanos y es este rumor que surgió del Chucky Lozano a las Chivas. Vamos a platicar de cuáles son los escenarios que se podrían presentar para una hipotética llegada del Chucky al rebaño sagrado. También vamos a platicar de una aficionada que viene desde Hong Kong y que cumplió su sueño de conocer a Javier el Chicharito Hernández. Ya veremos también las imágenes y finalmente repasaremos el rojiblanco. Hay un jugador de Chivas que forma parte del 11 ideal de acuerdo con la propia Liga MX, así que pues sin más vamos a darle con el tema de Irving el Chucky Lozano. En las últimas horas se ha causado un revuelo tremendo por este rumor, por esta información que ha salido de que Chivas supuestamente estaría buscando y tocando la puerta de Irving el Chucky Lozano para convertirlo en refuerzo, hecho que por supuesto nos ilusiona a todos los chivermanos, porque imagínense quién no va a querer a Irving Lozano, que tiene 28 años, que si bien no pasa su mejor momento en esta trayectoria que ha tenido en el viejo continente, no deja de ser uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, no solamente de los que militan en Europa, sino de en general en todo el fútbol mexicano. A pesar de que no esté en su mejor momento, pues es un tipo que tiene recorrido europeo, recorrido en selección mexicana, ídolo del fútbol nacional, la gente se identifica mucho con él después de aquel gol contra Alemania. Pero qué posibilidades reales hay de que Irving pudiera vestir la camiseta de Chivas. Bueno, pues hay algunos factores que beneficiarían, ¿no?, convencer al Chucky Lozano para volver al fútbol mexicano cuando, ojo, tiene 28 años, o sea, es un futbolista que está todavía en una parte muy importante de su trayectoria, no es la recta final de su carrera, no es que ya esté pensando en el retiro, que ya esté pensando, no, o sea, realmente Irving me parece que está todavía en una edad muy, muy buena para un delantero, una edad muy productiva para un futbolista de ese nivel. Entonces, ¿cuáles son los factores que podrían convencer al Chucky de pronto de abandonar ya el sueño de Europa y regresar al fútbol mexicano? Bueno, en el caso del Guadalajara, Fernando Hierro, por ejemplo, ya ha tenido una relación de negocios con el PSV Eindhoven, y esto pues es a raíz de la llegada de Eric Gutiérrez al Guadalajara. Recordemos que el año pasado se hizo esta negociación, Fernando Hierro ya encabezó esta negociación con el PSV para poder regresar a Eric Gutiérrez y todo caminó de muy buena forma, ¿no? Entonces se le presentó el proyecto al Guti y él aceptó las condiciones, el PSV aceptó las condiciones, entonces ya hay un antecedente de negociación entre la directiva de Chivas de Fernando Hierro con el PSV, lo cual, digamos, dejó la puerta muy abierta y sabemos que el PSV y Chivas son equipos que a lo largo de los últimos años pues han tenido acercamientos por diversos futbolistas, en el caso del PSV con el Guadalajara. Entonces, me parece que es esa relación que hay entre ambas instituciones podría poner el terreno para que en algún momento dado se diera este tema del Chucky Lozano. Otra cosa que tiene que ver mucho, pues es justamente el caso de Eric Gutiérrez, justamente que es un futbolista que llegó a Chivas y que además mantiene una relación muy cercana de amistad. Son super cuates el Guti y el Chucky Lozano. Eric lo ha revelado en entrevistas que se mensajea con él, que de pronto, oye, pues el próximo que venga eres tú, y obviamente pues Irving siempre ha sido muy, muy abierto en este tema de decir que él deja puertas abiertas y que si la posibilidad se presentara, él estaría dispuesto, ¿no? Entonces Eric Gutiérrez pues se convierte también en otro factor ahí que pudiera abonar para que el Chucky Lozano se convenciera de poder regresar al fútbol mexicano. Ahora, otra circunstancia importante que podría favorecer este tema es el vínculo afectivo que tiene el Chucky con las Chivas, porque hace un mes el Chucky Lozano en una entrevista reveló que él es aficionado del Guadalajara gracias a su familia, que le inculcó, digamos, ese gusto por el fútbol y por las Chivas. Entonces, en ese lado afectivo, bueno, pues también abona que el Chucky de pronto diga, bueno, pues es el equipo al que le voy, ¿no? Es un equipo importante en México, es un equipo que también me va a dar reflectores, pero habrá que ir viendo. No ha avanzado gran cosa este asunto, solamente
les digo, salió este rumor y habrá que ir investigando, a ver, tocando puertas, mandando mensajitos para ver qué onda, si sí realmente es una posibilidad o no. Ahora, también hay temas que están en contra del fichaje de Irving Lozano, porque estas tres situaciones que les mencioné pues son terreno a favor, pero hay tres situaciones que están, o algunas situaciones que están en contra. El Chucky Lozano es un futbolista que tiene contrato vigente con el PSV Eindhoven y es un contrato que, según información que ha surgido después de que firmó con el PSV, es hasta el 2028, es decir, Chivas tendría que desembolsar una importante suma de dinero para poder hacerse de los servicios y del traspaso del Chucky. Se desconoce si tenga o no y de cuánto sea una cláusula de rescisión de contrato para el Chucky Lozano, para que Chivas diga, ten, ahí está PSV lo que pides para rescindir el contrato, y entonces ya se negocia con Chucky el sueldo. Otro tema justamente es el salario del Chucky Lozano, porque les digo, es un futbolista de 28 años, tampoco es que sea tan veterano, y obviamente él, en interés de su familia, del futuro de sus hijos, del futuro familiar, todo lo que significa la estabilidad económica de una persona, pues el Chucky Lozano firmó un contrato muy interesante con el PSV, ¿no? Y él buscaría, evidentemente, que por lo menos el sueldo fuera el mismo que tiene en Europa, el mismo, y eso yo me estoy yendo así como diciendo, bueno, si me voy a cambiar de equipo es también para recibir una mejora salarial. Y estamos hablando que pues el PSV es de los equipos importantes en Países Bajos, que disputa torneos continentales. Entonces sí, el asunto del sueldo también es un tema que no sé qué tan cercano esté o qué tan al alcance del entorno del fútbol mexicano y de Chivas puede estar. Primero, pagarle al PSV una cantidad importante en euros. Por ahí el valor del fichaje, el valor del Chucky Lozano en Transfer Market son 18 millones de euros. Ponle que no te lo van a vender en los 18, ponle que, no sé, 10 millones, pero ya hablar de desembolsar 10 millones de euros por un futbolista es un platal. Podría haber otros esquemas donde le incluyas a algún jugador o alguna situación, así que bueno, pues evidentemente también hay factores que no juegan a favor de Chivas en esta digamos, posibilidad que se plantea del Chucky Lozano al Guadalajara. Ya iremos viendo cómo avanzan las semanas. Esto es, ya saben, no es rápido, no es como en el FIFA de que ya de un momento a otro está, ¿no? Es un proceso que lo vimos con el Chicharito Hernández, que duró mes y medio, y esto apenas está comenzando. Son los primeros, digamos, rumores que están surgiendo. Ya iremos viendo cómo avanzan los detalles. Nos despedimos con el tema de la aficionada que viene de Hong Kong, que se llama Frankie, y que viajó 13,000, casi 14,000 kilómetros para poder conocer al Chicharito Hernández, una aficionada que desde que conoció a Javier en la televisión siempre siguió su carrera, su trayectoria, fue a Verde Valle, le abrieron las puertas y pudo conocer al Chicharito Hernández. Un buen detalle de Javier, un buen detalle de todo los encargados del Guadalajara de permitir, ¿no? este acercamiento. Imagínense viajar 14,000 kilómetros para conocer un futbolista. Bueno, pues está cañón. Y bueno, esta aficionada originaria de Hong Kong hasta Verde Valle llegó para conocer al Chicharito Hernández. Y nos despedimos, muchachos, con el 11 ideal del fútbol mexicano, de acuerdo con la Liga MX, de acuerdo con lo que publica la Liga MX. Podremos estar o no de acuerdo. Yo hago mi 11 ideal, por ejemplo, para TV Azteca, que ya les estaré enseñando. Y ellos en el 11 ideal solamente de Chivas pusieron a Alan Mozo, lateral derecho, que tuvo un buen partido, que logró tapar prácticamente durante 80 minutos, o bueno, menos, porque en los primeros 10, con Idris y ese duelo, por ahí Alan estuvo un poquito flojo los primeros 10 minutos, pero después recompuso durante en los minutos que jugó Mozo. Ya de ahí no pasó a mayores este tema de Idrisi. Después en el segundo tiempo sale de cambio por el Chapo Sánchez, pero los minutos que estuvo en la cancha Mozo, por ahí de 75, buen partido y está en el 11 ideal del fútbol mexicano. Chivo hermanos, hasta ahí la información, estaremos al pendiente y ya saben, suscríbanse, denle like, comenten qué piensen. Chucky Lozano, sí o no, cómo verían la llegada del Chucky a Chivas. Por mí, espectacular, donde lo firmamos de una vez, ¿no? Abrazo.